oportunidad nos acompaña Carlos Fernando Chicata, de la ciudad de Arequipa. Carlos se desempeña como Data Engineer en TRD y hoy nos presentará el tema Lecciones 101 de construcción de un Data Lake, cómo interpretarlos en AWS. Esta charla nos introducirá al mundo de los Data Lakes en construcción, su interpretación y su relación con los servicios disponibles en AWS. Es un tema fundamental para quienes trabajan o desean trabajar con datos, analítica, ingeniería de datos y arquitecturas modernas orientadas a información. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Fernando Chicata. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Atrás se escucha bien? Perfecto. Yo les voy a decir algo de mi corazón. Yo tengo la oportunidad de dar entrevistas técnicas. De hecho, tengo un montón la semana que viene. No sé cómo voy a hacerlo con el tiempo. Pero, y entrevisto de todo, realmente. Un poco de datos, un poquito de analista de datos, un poquito de mi área, ingeniero de datos y también de arquitectura. Entonces, yo tengo un problema realmente cuando yo hago mis entrevistas. Una de las cosas que les pregunto a ellos es, ¿qué es el fundamento de un data lake? Siempre les hago esa pregunta. Y algunos me responden bien, porque es intuitivo dentro de esa característica realmente. Y después, a lo que Dios venga su imaginación. Y siempre me pasa esto, y yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo regreso como 5 años antes, o 6 años antes, no habiendo pasado por todo lo que pasé, tuviera que enseñarle a un mini, no ni siquiera hijos, a poder saber un poco más sobre el tema? Y llevarlo un poco a principalmente temas de fundamentos, entrenar a mi propio YouTube. De esa motivación, por la frustración, entre comillas, nace esta charla realmente. Para que si en algún momento vienen los que quieran ir para ingeniería de datos, están postulando, quieren hacer el trade, y de casualidad, no importa si ninguno de esos temas, yo les toco como entrevistador, y alguien les pregunta, puedan responder la misma pregunta que les hice, pero de una forma mucho más táctica e inteligente. Y saber el por qué. Porque muchas veces le van a preguntar el por qué llegaste a eso. Entonces, de esto trata principalmente la charla. Muy bien, vamos a repasar un poco. Vamos a hablar un poco de la historia, de los data lakes, porque no empieza, el concepto empieza de algo antes. 4 lecciones básicas, que es lo que siempre hay que tener en cuenta. De ahí salen 3 o 4 preguntas, si no me falla la memoria, de las que yo hago en las entrevistas, y que ustedes hoy día van a tener ventaja. Una reinterpretación de lo que involucra realmente esto, desde el punto de vista del servicio, como lo que termina siendo en la práctica y algunos consejos con respecto a ello. Y al final, ¿qué derivamos de todo esto? Bien, entonces empecemos la historia. En los años 80, antes de todo esto, estaba Fortran, estaba C, estaba Prolog, lenguajes súper antiguos que tal vez han visto en la universidad. Y obviamente las bases de datos estaban empezando a ser más populares. Oracle reinaba. Y lo que principalmente en el tema de datos era el tema del data warehouse. Una estructura de datos, bueno, un enfoque o una aplicación de datos realmente, que te decía que primero tienes tu modelo de datos, subes los modelos, los integras y vas a hacer eso. Y para hacer tu ingesta vas a tener tu CTL en alguna información, ya sea que escribe en COBOL o en C, y lo vas a visualizar. Entonces, eso era lo que había antes, y estaba bien. Pero el tiempo avanza, la tecnología evoluciona, y eso nos lleva al 2000. Internet ya era más poderoso, ya estaba haciendo
más accesible al mundo, las personas empezaban a usarlo. Eso gatilla algo muy importante como ingeniero de datos. Ahora tienes datos. Y no solo datos estructurados, como podría ser un Excel, sino ya empezaban a ver páginas web con HTML o XML. Ya JSON estaba pensando tal vez en la mente de alguien a poder ser procesado. Y eso lleva a que el volumen crezca. Y como somos varias personas en el mundo, eso aumenta rápidamente. Eso lleva a que tengamos un tema en el medio. ¿Cómo podemos procesar esa información? El Data Warehouse fue diseñado con una lógica específica. Todo es estructurado en primera parte. Entonces, pero no siempre puedo estructurar todo, primera cosa. Segunda cosa, no siempre voy a tener las facilidades para poder estructurarlo porque viene en un formato que no entiendo y que necesita mucho procesamiento para hacerlo. Entonces, con esa idea en mente, siendo principalmente el hecho de que empezaron a haber muchos más datos estructurados en grandes volúmenes, es que aparece el que ya conocemos de toda la vida. Hadoop, el elefantito. Y gracias a esto, el hecho de Hadoop y su presencia cambia mucho el paradigma. No solo de procesamiento, sino que ahora ya puedes programarlo, pero empezamos a ver elementos de computación distribuida más fuertemente. Aquí en particular hay dos puntos que se mencionan y que son relevantes. Por un lado tienes lo que es procesamiento, directamente lo que es MapReduce en este tiempo, y desde ahí partes todo lo demás como Spark, Hive y todos los elementos hasta llegar a lo que ya podemos tener hoy actualmente, que es Databricks, esos dos elementos más. Pero también por el otro lado tienes el tema de almacenamiento distribuido. Específicamente un sistema de archivos. ¿Por qué un sistema de archivos en una base de datos? Porque los sistemas de archivos simplemente agarras, lo pones y se acabó. No tienes que pelear por estructurar algo, porque es más fácil guardarlo en algún lugar y que más adelante, de acuerdo a lo que necesites, lo vayas a estructurar. Entonces, cambias un poco la forma en cómo piensas. Y eso solo es gracias a que tienes un mecanismo de almacenamiento, que te permite hacerlo de esa forma. Y ahora, gracias a este concepto, pasan los años, y llegas a un punto en el que, ok, ¿cómo empezamos a llamar una nueva aplicación de datos? Porque tenemos data, pero esta idea es otra cosa, es otro tipo de pensamiento. Ya no sigues la línea convencional de los años 80. Y un pata llamado James Dixon, literalmente empieza a decir Data Lake. Él es el culpable, o la bendición, como quieran verlo, de que exista el término Data Lake. Y él da una definición. Si bien el paper original, bueno, el blog original menciona la comparación de agua embotellada, y en un lago en particular, al final, él menciona un data lake que simplemente que es un repositorio, una base de datos, de forma, y lo usas cuando lo necesites. Perfecto. Perfecto. Pero eso que involucra realmente a nivel técnico, porque eso le puede decir a alguien de negocios, y te lo va a entender, y te lo va a captar, y le va a agarrar y decir, no sé, seguiré, hombre, necesito que dejemos ver esto. Y ellos se van a empezar a crear el diseño que termina siendo. Y otra vez vamos a Hadoop, revisamos cómo termina siendo eso en su sistema de archivos, de forma distribuida, recordemos, y la idea se empieza a cocinar más. Entonces, yo como ingeniero entiendo tres cosas en particular. Con ese concepto que dio, que el negocio lo entiende, y que yo tengo que, de alguna forma, poder interiorizar. ¿Qué era? El almacenamiento escalable. Recuerden, es un sistema de archivos distribuidos, puedes meter más servidores, se conectan y tienes mayor capacidad. Es schema read. ¿Alguien sabe qué es schema read? ¿Alguien conoce el término? Muy bien. Schema read es lo que les dije al principio. Simplemente agarras, guardas, y cuando vayas a procesarlo, defines la estructura para poder comprender tus datos. Eso es lo que pasa. Eso es schema read. Schema on write es lo que se hacía realmente antes, donde primero definías la estructura y después lo podías leer y procesar porque ya estaba definido. Te ahorrabas ese trabajo.
Y al final tenías que hacerlo bastante fácil de acceder. Pero recordemos, que en los años 2000, 2010, podemos incluso llegar y todavía estamos en la época dorada de lo que era Hadoop y tenías que hacerlo, en este caso, con los ruidos, pero Apache va evolucionando todo el tiempo y va haciéndolo más rápido eventualmente. Y después vienen todos los sistemas que corresponden. Ahora, esta es una idea muy buena. Data Lake. Llevémoslo a lo que hizo AWS. Ok, AWS nace, si no me falla en memoria, como en el 2006, empieza a configurar. Y teníamos solo dos servicios, bueno, había dos servicios en particular, S2 y S3. S3 es el principal actor en toda esta charla. Y empezamos a poder hacerlo un poco mejor. Los proveedores cloud, lo que a ver. Y S3, o al ser un sistema de almacenamiento, otra vez, sistema de archivos, pero, no, perdón, en este caso es sistema de objetos, almacenamiento, no bases de datos, almacenamiento, nada más, y empezamos a poder ver los primeros intentos de, ok, reemplacemos el sistema de archivos dejando con S3. Eso se funciona en la nube, que permite casi escalabilidad infinita en ese tiempo, y poder guardar prácticamente cualquier objeto bajo el concepto de sistema de objetos. Entonces, desde este punto en adelante es donde ya se empiezan a evolucionar las cosas. El concepto de Data Lake ya se empieza a asociar, en este caso, en mi opinión personal, al servicio de S3, y eso lleva a que con el tiempo esto vaya evolucionando, porque es más fácil si tienes todas las propiedades anteriores en un servicio, solo usar el servicio, conviene más, porque nos permite acceder, tenemos un API para acceder y poder hacer nuestro Data Lake en eso. Y obviamente en el tiempo, hasta la era actual, han habido muchas cosas interesantes alrededor de ese concepto del Data Lake para AWS. Y empezaron a haber más factores. Ok, queremos consultar los datos, AWS Glue, perfecto. Pero nosotros necesitamos previamente poder estructurar metadatos para poder definir cómo va a ser la interacción de estructuramiento. Entonces, ¿qué usamos? Ok, pongamos Glue, y una de las características de Glue es Glue Data Catalog, y perfecto, ahí estructuramos todo ello. Bien, pero no todos los datos son de la misma, llamémosle así, importancia, y no siempre los vas a usar continuamente. Hay algunos que los usas cada 500 años, uno hace una hora, otro hace 2 segundos, entonces hay que empezar a poder dividirlos por temperatura, como así se le dice en el mundo de los datos. Por el nivel de frecuencia. ¿Qué hacemos? Ok, S3 debería tener una forma de poder guardar los datos o dar opciones de almacenamiento de acuerdo a la temperatura. Y empezamos con Glacier. Y después bien todos los demás detrás de eso. Perfecto. Control. Ok, yo ya tengo acceso a mi Athena, ya los consulto ahí directamente, pero no quiero que todos revisen todo. Tengo que tener un control más real. Entonces, la información se encarga de eso. Y ahora, hay más servicios que evolucionan a través de eso, como S3 Metadata, o los tables. Pero vemos de que AWS va haciendo el tema de Data Lake sea mucho más fácil de poder llevarlo sobre el tiempo, al dar nuevos servicios y nuevas características respecto a ello. Entonces, ¿cuáles son las 4 lecciones? Ya habiendo revisado la historia, lo que pasa hasta nuestros días actualmente y cómo se origina. Porque hay si bien ya tenemos los datos, hay que estructurar los datos. Y hay que empezar por el concepto más alto hasta el más bajo. Y eso empieza por la lección número 1. Las capas. Las capas son formas de organizar. Si alguien ha escuchado la palabra medallón, también por favor me haría el honor de levantar la mano. Si trabajo con esos videos. Está bien, perfecto. Medallón es una forma de databricks, porque vienen de ellos realmente, de poder organizar los datos. Pero al final, simplemente lo que nos dice son capas. La capa, dos capas, bronce, silver y gold. Perfecto. Acá. Pero el concepto real de capa, al decir ese, es cómo vas a realmente gestionar, clasificar y organizar tus datos. Son solo lineamientos o técnicas de gobierno. Eso al final termina siendo lo que te dice una arquitectura medallón.
porque todo habla sobre, siempre hablando de capas. Si dice medallón, dice, no, sí, no, perfecto, ya. ¿Qué realmente? Eso es, simplemente lineamientos para gestión, clasificación, incluso temas de seguridad de tus datos. Nada más. No te dice algo más fuera de eso. No debería de decirte cosas más allá fuera de eso. Y esto nos lleva a que la capa, desde un punto de vista lógico, que el negocio también puede entenderlo, piensa en tres propiedades fundamentales. La primera es que una capa nunca se divide. Es lo que es inmutable en su función. Y por ello, tiene que tener una función muy específica para poder hacerlo. Y eso lleva a que la capa pueda colaborar, pero es independiente de sus propias funciones. Se acabó. Eso es lo que hace. Entonces, todo es un tema de gobierno al final. La segunda lección tiene que ver mucho más con lo que realmente ya llega a ser en la práctica. Ok, ya sé cómo voy a gobernarlo, qué métodos voy a poner, qué límites voy a poner. El otro, permitir que el proceso va a permitir poder entrar, sacar datos o poner datos. Entonces, lo que realmente termina siendo en la práctica es lo que terminó siendo también en los principios. Vamos a trabajar con alguna forma holders, llamémosle así. Desde un punto de vista de Data Lake se llama estanques o pond. Y el objetivo es que el pond sea realmente el objeto físico que nosotros utilizamos para poder hacer todo el trabajo. Mientras que la gerencia diga Data Lakes, los arquitectos diga Data Lakes, con medallón, el ingeniero de datos va a pensar en ponds. También lo tiene presente, pero realmente va a trabajar con ponds porque es más fácil de poder hacer. Y podemos meter cualquier cantidad de datos de acuerdo a los lineamientos que debemos tener. Podemos estructurarlo de alguna forma. Y eso ya vienen siendo formas de poder gobernar la data, de poder gestionar la data de acuerdo a los lineamientos de la capa. El poder también darle una descripción a la data que está ahí, no solo la estructura, por folder, sino literalmente dice, ok, en este folder ¿qué va a tener? Con la data operativa de evento, por ejemplo. ¿Este otro folder qué va a tener? No, datos simplemente de facturas, perfecto. Y esa guía es importante para poder yo saber en qué lugar estoy y qué voy a usar. Y también necesito saber cuáles son los procesos asociados a los mismos. Porque si yo permito un proceso manual, ¿qué sistema me permite poder hacerlo? Yo necesito saber eso. Si tengo un programita que agarra literalmente de la base de datos y me lo pone ahí, yo necesito saberlo. Necesito saber qué criterios se utilizan para poder permitir eso. Entonces, toda esa información alrededor me permite ir. Se murió. Ya no se murió. Se revivió. Entonces, esas son las cosas que al final yo como ingeniero de datos tengo que pensar, tengo que tener en la mente. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, el arquitecto no lo va a tener, y si no está en documentación, pues, solo Dios sabe, y eso nunca es bueno, necesariamente. Pero me permite saber cómo ayudar a los demás miembros de mi equipo para poder funcionar. Eso es lo que realmente al final termina siendo en la práctica lo que tengo que hacer. Y por ende, yo necesito definir correctamente mis capas. Esa es la lección importante. Porque tengo que recordemos las propiedades de las capas. Es invisible, con un función específico, es independiente pero colabora. Pero yo necesito saber cuáles son los lineamientos. Y aquí es donde yo voy a generar una polémica. Las personas que me estén viendo en el futuro, espero que no me odien y si quieren debatir, escríbanme en mi LinkedIn que más tarde les voy a mostrar. ¿Por qué digo que que medallón es un patrón? Porque siempre decimos, ok, Data Lake, medallón por defecto. Pero la respuesta es justamente lo que comentó Víctor. Analiza la situación, los requerimientos, lo que realmente necesitas saber del problema. Porque sin eso, medallón puede ser que no sea ni siquiera la respuesta. Entonces, te lleva, ok, si medallón no es la respuesta, no hay Data Lake. Y la respuesta es, ¿existe Data Lake fuera de medallón? ¿Por qué? Porque protegimos su capa. Simplemente su capa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo define mi capa?
Entonces tienes que tener en mente como qué tipo de datos vas a hacer, porque puede ser que son tipo transaccionales, otros más referenciados, que vas a mover mucho. Quieres verlos tal vez desde el punto de vista de negocios, tienes que definir días para ello. Si necesitas ver algún tema con respecto a la calidad de los datos, que es lo que generalmente hace Medallón, y de esa forma también puedes hacerlo. Y si necesitas transformaciones, que al final termina siendo lógica de negocios, también hay que ponerlo en la mesa. Y esa combinación de esos 4 elementos es lo que hace que una capa se diseñe al final de una forma muy pragmática. Entonces, hay que ponerle bonitos nombres por esa combinación, porque tienen un fin muy específico. Medallón hace bronce, silver y gold, y eso no está mal, pero realmente no es suficiente, porque si yo le digo bronce, nadie va a entender, a menos que sepa el término, que sea medallón. Pero si yo le digo capa de aterrizaje, bueno, ¿qué aterriza ahí, no? Puede ser un archivo, Excel, puede ser una extracción de una base de datos. Ya se entiende un poco mejor. El negocio puede entenderlo más fácilmente, si es necesario comentarlo a ese nivel técnico. Un arquitecto va a saber qué es, y todos felices y contentos. Pero no solo hay capas, hay muchas más. Hay cosas como, por ejemplo, si quieres integrar tus datos, necesitas una capa de prácticamente de integración. Si quieres estandarizarlos, o sea, hablamos de normalización de datos, pasas de un CSV a un paquete, por ejemplo, normalizado normal. ¿Quieres normalizar los hechos? También lo dejamos ahí. Si quieres meterle lógica de negocios más orientada a entidades, podrías estar hablando de consolidaciones. Si quieres meterle procesos, como por ejemplo, dame una tabla donde tengo el resumen de todo lo que ha sido el proceso del día, que ya estamos hablando de un poco más de consumo. Entonces, hay diferentes capas que nosotros podemos armar. Dato curioso, si uno está viendo Data Vault, ¿cuáles serían las capas? Uno podría intentar, podríamos prácticamente describirlo como aterrizaje, estandarización, crudo, consolidación y consumo. Y se acabó. Y ahí, eso es el fundamento de tu Data Vault 2 a nivel arquitectónico. Cuarta lección. Y esta es la que incluso a los seniors les he hecho, los que postulan para ser senior y nunca me responden bien. Puedes tener capas verticales y horizontales. Y uno dice, ok, vertical, medallón, otra vez. Entonces tienes bronce, silver y gold. Pero recordemos de que existen los logs, recordemos que existe el metadata que hablamos un poco más atrás. ¿Y dónde quedan eso? Me están preguntando. Yo les digo, esas son las capas horizontales, porque están acá. Por eso le hice la pregunta a David, si había una integración de cloud. Es interesante ahora verlo de esta forma, porque puedes poner algunos logs que son más o menos operativos, y la web podría encargarse con algunas personalizaciones para poder hacer métricas. Entonces, sí hay capas verticales y horizontales. Y eso es lo que la gente a veces no ve. ¿Por qué? Porque las capas horizontales tienden a ser mucho más transversales. No tienen una funcionalidad para el negocio, sino para el agente de desarrollo. Porque a mí me sirve como desarrollador, ya sea que esté haciendo mi agente, poner metadata o un espacio donde va a tener metadata para saber cómo van a ir mis capas verticales a consultar. A mí me sirve mucho eso. Si necesito atender un incidente, puedo ver algunos logs con respecto a ello, que pueden estar tanto en CloudWatch como en S3 si necesario. Perfecto, ya está. Entonces, el poder verlo de esa forma ayuda mucho a poder ser más eficiente en cómo puedo construir todo en un servicio particular. Y ahora vamos a la interpretación. Entonces, ya hablamos de algunos servicios. En lo particular, a mí me gustan estos 5, que son CloudTrail, prácticamente cualquier actividad de auditoría que pase por respecto a la infraestructura, lo voy a guardar en específico. S3, almacenamiento. Athena, prácticamente consultas interactivas que puedo hacer para cualquier momento. Y la ventaja es que yo puedo hacer que mi Power BI, Reading, se conecte con ello, disponibilizando los datos para herramientas de visualización. Genial. Después está IAM, que es prácticamente control de acceso. Permitirle a mis scripts o a mi glue
que va a hacer algún procesamiento, poder acceder a la información, ahí, perfecto. Y tengo control sobre eso. Y prácticamente, otra vez, por el tema de Data Catalog. Entonces, si yo quiero verlo de eso desde una arquitectura, esto sería una propuesta súper interesante. Donde, por un lado, tengo la parte de seguridad, que es la parte de abajo, para poder tener una idea fundamental. Después tengo mis capas horizontales, donde puedo poner cosas como mis activos, que prácticamente sería la capa de archivamiento, mis logs, por ahí S3 tables, quiero poder algo bucket para hacerlo, o mi capa de archivo, mi capa de aterrizaje, que puede ser cualquier otra cosa, y después tengo mis capas verticales, la capa cruda, la capa de estandarización, la capa de consumo, que es lo más cercano que podríamos tener a lo que es la arquitectura medallón. Y después, mecanismos para poder interactuar con ellos. Otra vez mi catálogo, ahora consigo lo original, y la información para poder determinar por qué. Usted puede consumirlo, pero usted no. ¿Okay? Y eso está bien porque sigue algún lineamiento político de acuerdo al negocio o al equipo. Perfecto. Esto me lleva a que, ok, ya agarré, tenía mi solución acá, ya la estoy revisando, estoy implementando con esta idea de forma general, pero hay alguna práctica respecto a ello. Y en lo particular, basándome en mi propia experiencia, he puesto algunas cosas respecto a cada revisión. Ahorita solo estoy mencionando 3 en particular que ayudan mucho a poder verla. Entonces, ahí está. Principalmente me gusta mucho el hecho de que un bucket, el objeto que se utiliza en este 3, no esté alineado a una capa en específico en particular. Un bucket termina siendo también mi estanque que voy a gestionar. Lo voy a gobernar y ahí le voy a meter mis políticas de IAM para poder hacer solo hacer el proceso correspondiente. Obviamente lo voy a estar monitoreando, lo que estoy haciendo respecto a ello, y eso me permite hacerlo de esa forma más eficiente. También que puedo más fácilmente poder revisar el tema de costos. Yo podría necesitar revisar cuánto viene con respecto a ese bloque en particular por la función que tiene. Genial. Entonces, ya estamos listos prácticamente para pasar una entrevista con algunas preguntas conmigo con respecto a Data Lakes. Y eso ha sido al final. Con todo esto ya vimos muchos temas con respecto a cómo lo hacemos, cómo se origina, y cómo hacerlo en AWS. El punto de todo esto es, ok, Data Lake es muy importante, se usa para prácticamente por default en muchas modernizaciones. No digo que sea la respuesta, pero es casi que la gente cuando dice Data Lake casi lo piensa con la información también. Y el punto es simple, si vas a hacerlo con un Data Lake, evítate problemas, ciertas situaciones complicadas. Entonces, al seguir estas buenas prácticas, tipos de pensamiento, de estas lecciones, va a ayudarte a poder hacerlo realmente bien. Y si tengas algún problema, que no sea un gran problema al final, sino lo que realmente involucra el trabajo que es. Y no te genere una deuda adicional, un pensamiento en que podemos hacer de esta forma, y terminas haciendo de otra forma, y te cuesta algo más en el medio, o al final, y eso es un problema. Entonces, hagámoslo bien, apliquemos estas lecciones. Ese soy yo, soy Carlos Chicata, de Sur. Espero que les haya ayudado a aprender un poco más sobre el tema de Data Lakes en particular. Y aquí en mis redes, si quieren buscarme, si quieren aclarar algún tema con respecto a ello. Y alguna pregunta, ¿verdad? Están tan asombrados que no hay preguntas. Muy bien. Dale. Hola, a ver, nuevamente. Vale. Bueno, por ejemplo, yo siempre me he dedicado al desarrollo de software, ¿no? Pero siempre me llamó la atención el tema esto de los datos, cómo los estructuran, ¿no? Entonces mi pregunta va más como tú como ingeniero de datos, ¿no? ¿Cómo es tu día a día trabajando con los datos, ¿no? ¿Qué es lo que más pasas tu tiempo haciendo? Es una duda que tengo. Ya. Voy a hablarlo desde una posición anterior. Mi posición actual es un poquito más desde otro punto. Pero, principalmente es revisar
lo que está pasando en las páginas actuales. Después viene a ser los requerimientos del negocio. Y al final, dudas técnicas con respecto al cliente. Porque el cliente quiere saber si está posible algo o qué está pasando. Porque tal vez algo no le cuadra en su dashboard. Entonces, generalmente todo gira en torno a esos 3 puntos. ¿Eso responde a su pregunta? Entonces, básicamente es también ver el negocio y qué datos son los que necesitan, de otra forma, ¿no? Correcto. Okay. Yo quisiera saber cuáles son las malas prácticas para construir un data lake. Ya. En base a un sistema transaccional. En base a un sistema transaccional. ¿Monolítico? ¿O cualquier independiente? Cualquier independiente. Ya. Generalmente, el primer problema que siempre he visto que es una mala práctica es definir todo necesariamente en un mismo lugar. Podría ser un poco controversial, pero eso depende mucho de si estás haciendo monolítico o microservicio. Porque por default el concepto de microservicio es que debería estar su almacenamiento completamente aislado de los demás. Entonces eso es que te lleva a que tengas prácticamente un bucket aparte. Entonces, ¿qué pasa si lo pones todo junto en un solo bucket? Le pones permisos, lo cual puede terminar siendo una filtración de seguridad si no se configura bien, y puede estar disponible para otros microservicios que estén disponibles. Entonces, depende mucho de la situación. Si es un microservicio, deberían ser hooks aparte, con un enfoque aparte. Si es un monolito, ok, está admisible poder ponerlo en solo uno. Pero obviamente es porque el servicio se encarga de solo hacer eso. Solo hay un servicio encargado de literalmente acceder, no varios. Entonces, el primero es no saber cómo definir el límite realmente porque no entiendes el contexto de cada uno. Ahora, 2. Eso no quiere decir de que si tienes un transaccional no hay una parte analítica. La pregunta es, ¿deberían estar los dos juntos? En lo particular, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien hay un tema de escalamiento, dependiendo de la forma en cómo lo estructures, puede ser de que la información esté más tirada para el tema transaccional y si tienes que hacer algo analítico no necesariamente va a rendir ahí, porque recuerda, tú estás estructurando tus datos al final, no al principio. Y eso te lleva a que cuando quieras revisarlo, la estructura tenga que cambiar un poco porque la analítica te lleva a eso. Porque las consultas analíticas no necesariamente tienen que ser las mismas a las transaccionales. No están obligadas. Entonces, tú tienes que reestructurarlo mejor. Entonces, puede ser de que inicialmente tengas que tenerlo en otra parte. Las transaccionales, por un lado, y la ventaja de esto es que tiene replicación. Replicarlo en otra parte. Entonces, puedes ponerlo ahí y a partir de ese punto puedes aplicar otras capas más, pero más tirado a la parte analítica. Generalmente la analítica va a tener más capas y una transaccional. Entonces, por lo menos ahí tienes 2 lecciones que son malas prácticas, pero siempre se contextualizan en cómo definir el alcance de una capa por otra, como también la gestión del estanque directamente. ¿Eso responde a la pregunta? ¿Eso responde a la pregunta? Sí. Bacán. ¿Tienen preguntas más, dudas, comentarios, chistes? Aquí, todo es invisible. Buenas tardes. Mi pregunta era de que para un estudiante, ¿no?, que está llevando en este caso inteligencia de negocios, data mart, data warehouse, ¿cómo cree usted que el data lake contribuiría a su formación con vistas al exterior, ¿no? Porque dice que es muy usado. Muy bien. Para alguien de BI, el data lake va a terminar siendo un elemento para almacenar tus datos. Entonces, recordemos, ¿es un data mart? Simplemente es una forma estructurada de los datos. ¿Puedes hacerlo en un data lake? La respuesta es sí. Se preguntarán por qué. ¿Por qué se puede? Porque ahora tenemos
Data lakes transaccionales. Eso viene como en el 2015, cuando aparece Delta Lake, Apache Iceberg o Apache Hudi, y otro formato abierto de tal. Y te permite poder gestionar los activos. Entonces puedes literalmente armar un data mart y un data lake si es factible. El hecho de que exista data lakehouse es simplemente un data warehouse montado encima de un data lake. Ese es el concepto real, básico, arquitectural. Pero es porque el data lake te permite hacer eso. Cuando no tienes la restricción del esquema, simplemente puedes poner un montón de archivos, emular un esquema, y simplemente cuando lo lees la metadata de los archivos y ya está. Entonces, la pregunta es, ok, ¿cómo yo podría utilizar un data lake para hacer un data mart? Tengo la capacidad de hacerlo escalable, porque el data lake debería soportar escalabilidad. Tengo los formatos de tablas abiertas, Delta, Eisenberg, Hudi. Y puedo con eso montarlo. Entonces, si quiero hacer un procesamiento de datos que incluyen imágenes, puedo hacerlo porque el proceso puede hacerlo y después lo puedo un formato tabular y puedo poner información en formato Delta, Hudi o Eisenberg en el data lake, lo consulto con la tela y ya está. Entonces, ya no me limito necesariamente a una base de datos. Ahora, ¿eso no quiere decir que las bases de datos están obsoletas? No, pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque comparten características diferentes. La base de datos busca hacer bien en rendimiento. Un data lake busca más en escalabilidad. Entonces, ¿cuál es lo que quieres finalmente? Un data mart que sea factible, que no tenga un tema de rendimiento, perfecto, puedes hacerlo en un data lake. Pero si necesitas buen rendimiento, podrías ponerlo tal vez en una base de datos normal. Eso es factible. Entonces, esas son formas en las que un data lake puede apoyar a un data mart. Y al final es la herramienta que un inteligencia de negocios utiliza por debajo, que un ingeniero de datos podría construir para visualizar. ¿Eso responde a la pregunta? Acá no. Hay una pregunta más que por allá. Antes. Y hay otra más. Eso. Las preguntas se multiplican por acá. Está bueno. Hay que venir más seguido, amigo. Sí. Si quieren, váyanse al sur. Aquí hay un león. Viene del sur. En su parecer, ¿cuál sería la diferencia entre usar S3 y el servicio de Snowcon para lo que es el proceso de crear el data lake en sí? Ya. S3 tiene que ver mucho más con el almacenamiento distribuido, pero Snowcon tiene que ver mucho más con migración. Si mal no me falla memoria. Entonces son cosas completamente diferentes que si bien usan almacenamiento, su fin es otro en realidad. Entonces, gracias a eso, no todo almacenamiento aplica para un data lake, en primera parte, porque una cosa es migrar datos, y otra cosa es literalmente usarlo y poder consultarlo. ¿Eso responde a la pregunta? Bacán. Una pregunta más por ahí. Quisiera preguntar acerca del proceso. Por ejemplo, yo para entrenar modelos comienzo a generar, por ejemplo, preguntas y respuestas en base a, bueno, formatos, por ejemplo, como videos, imágenes y todo eso, como un data lake. Y, por ejemplo, mi proceso es tener mi data lake, después de ahí hacer como un modelo para que ese modelo lea los videos, los documentos, todo eso, haga los resúmenes y esos resúmenes pasarlos a un modelo todavía más grande que ya consume para que haga el dataset general de preguntas y respuestas. Yo quisiera saber, así como usted es científico de datos, cómo me puede dar una mejor optimización o mejora de esos datos para que se enriquezcan todavía aún más, porque creo que me faltan algunas pasos. Ya, esa es una parte, esa es una pregunta interesante, pero hay algo que tienes que entender en tu pregunta. Ahí estás hablando de procesos. Entonces, ¿qué es lo que involucra eso? El proceso es las formas en cómo vas a hacer las cosas. La pregunta es, ¿el data lake soporta el proceso? Entonces, si pensamos así, la pregunta podría ser depende, porque depende del proceso. Entonces, tú quieres enriquecer los datos, ok, tengamos un espacio donde guardamos los datos. El data lake me va a ayudar en eso. Perfecto. El data lake
Solo es un sistema de almacenamiento. Y vamos con el ejemplo de Hadoop. Hadoop tenía el sistema de archivos por un lado, pero el sistema de procesamiento por otro lado. La capacidad de procesamiento de las librerías depende mucho de lo que uno quiera hacer y de la herramienta en sí mismo. Ahora, esa pregunta va mucho más por este lado. Yo puedo almacenar datos enriquecidos, sí. Puedo tener datos para enriquecer y el procesamiento se va a encargar de hacerlo, la respuesta es sí. Entonces, puedo disponibilizar datos que pueden ser resultados a través de un MPC server, sí, porque lo puedo disponibilizar a través de un data lake, el almacenamiento lo doy. Pero el poder enriquecer algo depende del procesamiento y depende de lo que yo quiera hacer. El data lake, en ese contexto, solo me va a permitir poder almacenar mis resultados, poder utilizarlo como punto de búsqueda, pero algo más fuera de ello, generalmente no. No sé si eso responde a su pregunta. Muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, esto fue un placer. Mi nombre es Carlos, me dicen Hercho. Ahí tienen el time para preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Carlos por su participación.